Muchas gracias, Feli. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Es Catucha o Katusha? Katusha Casal, corredora profesional, sabe contar muy buenos chistes, chismes y demás. ¿Puede sonar la rola? Buenas noches, Katusha. Buenas noches, Antonio. ¿Puede sonar la rola? ¿Puede sonar la rola? ¿Se escucha la rola? No está la rola. Bueno, Armin van Buuren es el chiste. Va a estar mañana en el Gran Premio de la Fórmula 1. Hoy al menos ya se tiene el armado de la parrilla de salida. El primer lugar, Daniel Ricciardo de la escudería de Red Bull. El segundo lugar, Max Verstappen y Lewis Hamilton en el tercer lugar, Katusha. Así es, Hamilton solo necesita colocarse dentro de los primeros 7 lugares para proclamarse campeón del mundo. Y eso lo haría por quinta vez consecutiva campeón del mundo. Sí, el campeonato mundial igualaría a Juan Manuel Fangio, el argentino, y también se quedaría a 2 precisamente del grande Michael Schumacher. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Por supuesto, también el día de mañana en el Autódromo Los Hermanos Rodríguez, en punto de las 8:25, arranca la carrera panamericana. A las 9:30 se viene la carrera de Porsche. ¿Y luego qué sigue, Katusha? En la Fan Zone también se encontrarán muchísimas actividades para todas las personas que se quedaron sin boletos. Puede uno ligar, ¿qué más puede hacer? Puedes ligar, puedes hacer todo lo que quieras, puedes hacer también representaciones virtuales de Fórmula 1. Eso es lo más interesante. Eso está súper interesante. Y también van a colocar una pantalla gigante para que puedan disfrutar del partido todas las personas. Sí, eso va a ser bastante interesante en lo que será mañana la 19ª parada de la Fórmula 1. Y bueno, también en la Major League Baseball, y ya lo decíamos ayer, un partidazo kilométrico. Max Muncy fue el que conectó al final el cuadrangular. Yo estaba en mi casa, estaba bebido, no sabía qué hacer, Katusha. 2:30 de la mañana, acabó el partido, 3-2, ganan los Dodgers de Los Ángeles a Boston, la serie 2-1. Y además, que lo interesante que duró, es el mayor registro que se tiene en una serie mundial. 7 horas 20 minutos. 7 horas 20 minutos, sí. Fue un partido eterno, duró, es que 7 horas, ¿te imaginas? Sí, 7 horas ahí? En el béisbol no es normal, son un promedio de 3 horas, de 2 horas y media, lo que se maneja en el béisbol, pero sí es muchísimo tiempo lo que se disputó el día de ayer. Y en este momento se está jugando la parte alta de la sexta entrada, están igualados a 0, por supuesto, hoy el trabajo monticular es buenísimo, pero si hoy gana el equipo de las Medias Rojas de Boston, prácticamente, pues bueno, se estarían ya amarrando, estarían muy cercanos a llevarse la victoria. Y bueno, también vamos con el resumen de la Liga MX. Por ahí si me pueden ayudar tantito con el Chícharo, porque ya no escucho nada. Ya no escucho nada. Ah, sí, ya escucho. Bueno, hoy los rojinegros del Atlas, Katusha, contra el equipo de los Rayos del Necaxa. El partido queda a 2. Un muertazo el equipo de los rojinegros del Atlas, que bueno, no tenían nada que hacer. El resto, por supuesto, de la jornada. En este momento se están disputando un par de partidos de la Liga MX. En juego está el de Lobos BUAP, Tigres contra Lobos BUAP. Este está a 2. ¿Y cómo está el otro, Katusha, el de Guadalajara contra Morelia? En este momento, 1-2. 1-2 gana el equipo del Monarca. Y por supuesto, más adelante también se viene el partidazo entre Cruz Azul y el América. ¿Y cuál es el hashtag, Katusha? El hashtag Iluminemos nuestra casa de azul. Usa un cuadro de papel celofán azul en tu celular. ¡Qué bonito! Ajá, sí. Número 2, prende la luz de tu teléfono. 3, canta Yo soy celeste. Hashtag llegó la máquina. Qué ridículo lo de Cruz Azul que maneja hoy, qué ridículo, pero bueno, en fin, eso es lo que al final maneja. Bueno, hasta acá me dice el productor de Información Deportiva. Se acabó, Katusha, un placer. Un placer, Antonio. Nos vemos hasta acá en la Información Deportiva.